Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad y Paternidad al Habla. El podcast de Reuteri en el que encontrar algo de luz y calma para disfrutar de la bonita aventura de formar una familia. En el episodio de hoy, podéis disfrutar de una charla con Susana Corta y el equipo de Yummy Mami, sobre la importancia de cuidarse y sentirse arropada en todas las etapas de la maternidad. Disfrutad de este ratito de relax y aprendizaje. Hola Susana, bienvenida a Mamás y Papás al Habla. Muchísimas gracias y gracias por venir a nuestra casa, a Yummy Mami, a tener esta pequeña charla con nuestras profesionales. Qué bien. Tenemos aquí, veis, hemos montado un pequeño saloncito, las tertulias de Reuteri, que es un formato similar a Experto al Habla, que ya lo conocéis todos, pero en un formato mucho más relajado, en el que obviamente vamos a tener profesionales que nos van a hablar sobre maternidad, crianza, pediatría, pero sobre todo nos van a dar, ¿no?, la calidez de la experiencia como mamás suya, tanto de las mamás que vienen a este espacio, Yummy Mami, que nos vas a contar tú ahora mismo qué es y cómo surge esta bonita idea. Pues Yummy Mami es un centro de maternidad enfocado en la mujer y sobre todo nos destacamos en este periodo de la vida de la mujer tan importante, desde que está en esa búsqueda del embarazo hasta seguirla en esos años de crianza, ¿no?, y conciliación sobre todo. Es una clínica multidisciplinar donde tenemos unos servicios médicos y sanitarios también, desde ginecología, pediatría, tenemos fisios de suelo pélvico que te acompañan durante todo este proceso que decíamos, tenemos también todo tipo de entrenamientos muy específicos, muy pensados para estas etapas en las que necesitamos sobre todo, pues eso, una buena recuperación o un buen entrenamiento para el embarazo y bueno, servicios más enfocados en la infancia, como tenemos un pequeño baby spa, es un espacio muy divertido que luego os lo enseño si queréis. También tenemos servicios pues, con nuestra psicóloga, que en breve la conoceréis, que trata tanto a mujeres en este periodo, ¿no?, que te cambia tanto la maternidad y hay veces que no sabemos, efectivamente, no sabemos pues eso, ubicarnos, ¿no?, en nuestro nuevo papel y también logopedia y bueno, un montón de servicios muy enfocados en acompañar a esta mujer que necesita en este momento de maternidad sentirse arropada y hacer muchas veces también equipo, ¿no? ¿Cómo surge la idea de montar un proyecto como este? Y sobre todo, si surge, o sea, ¿en qué momento vital estabas tú? Si ya eras mamá, si todavía no. Sí, pues justo. Yo creo que la maternidad, lo he dicho antes también, te cambia mucho, ¿no? Y hay algo dentro de ti que nace, que es esa nueva mamá que está completamente desubicada. Yo trabajaba en una empresa con mi horario, con mi trabajo, que la verdad es que me gustaba bastante, pero sentí que no encontré un espacio donde cuidarme, ¿no?, donde sentirme parte de esto que estaba viviendo. Me sentí bastante sola. Es verdad que yo no soy de Madrid, entonces, bueno, pues no te cambian los horarios, te cambia tu forma de vida y te ves un poquito que no sabes a quién recurrir y dónde El dónde apoyo estar. logístico no nos vieron cuando tienes cerca. Ni apoyo logístico, a nivel profesional tampoco encontré un sitio específico donde poder cuidarme en el centro de Madrid y de ahí yo tenía una buena amiga pediatra, una buena amiga fisioterapeuta y poco a poco fuimos haciendo un equipo, ¿no?, y pensando en esta idea y ya justo en la pandemia, en plena pandemia, decidimos emprender esto y la verdad es que tuvimos que, esos primeros meses fueron un poco raros, tuvimos que parar y todo esto, pero luego arrancamos y la verdad es que llevamos 3 años encantadas y con muchas ganas de que vengan y sigamos ayudando y apoyando a todas esas mamis que ya disfrutan de Yummy Mami. Y creciendo cada día más. Efectivamente. Y el espacio, ¿no?, además de estar presencialmente en Madrid, también tenéis muchos servicios que se pueden ofrecer de forma online. Justo. Por si acaso, pues alguna mamá, obviamente, no siempre tienes el acceso de poder... Exacto, estamos en Madrid, pero es verdad que trabajamos muchísimo online, con sesiones online y también presencial, ¿no? Es verdad que hicimos un centro donde las madres se sientan a gusto, donde no sientan que es una clínica, un hospital, sino algo mucho más personal, más femenino, donde sentir que pueden venir a cualquier consulta, a cualquier momento
en el que necesiten, ¿no? Sin esa a veces clínica un poquito más hospital donde no sintamos pues ese acompañamiento, ¿no? En el que poder compartir, ¿no?, lo que estás viviendo. Exacto, sí. Fenomenal. Y tenemos muchísimos planes también de conciliación donde podemos venir a entrenar con las mamás, podemos venir a consulta, con los bebés, venimos a consulta con los bebés, porque al final eso es lo difícil muchas veces, ¿no? En ese nuevo papel de madre encontrar que no tienes con quién dejar, ¿no?, al bebé, exacto. Efectivamente, como que además muchas veces no tienes con quién dejarle y no quieres, ¿no? O sea, un poco de ambas. Exacto, ese momento en el que te has hecho madre y ya te sale ese instinto, lo solemos decir mucho nosotras, de loba, donde coges a tu bebé y solo le quieres tener tú. Entonces, bueno, pues eso es un poco ya mi mami, es comprender a la que necesita dejar al niño en casa, la que necesita venir con él y darle ese apoyo que necesita en cada momento. Qué bien, me lo has explicado fenomenal. Muchísimas gracias. Hola chicas, bienvenidas. Hemos estado hablando antes, hace un ratito, con Susana, que ya nos ha contado un poco pues, cómo surge Yummy y todas las áreas que tenéis. Y ahora nos encantaría que vosotras, cada una desde vuestra pequeña parcelita, primero que os presentéis y luego que nos contéis todo lo que hacéis y cómo ayudáis tanto y también a las mamás. Sandra Moreno, fisio, especializada en suelo pélvico, y mamá, que también es muy importante. Sí. Nos vas a contar un poco pues, cómo de importante estaba la parte de cuidar el suelo pélvico, que hasta ahora era algo que prácticamente ni se conocía y que afortunadamente a día de hoy sabemos lo vital que es para que el parto y lo que viene después vaya como esperamos. Así que bueno, ahora charlamos un ratito. Eva Lobo, matrona, pues igual también nos vas a contar toda la parte que muchas veces se conoce, ¿no?, de la labor como matrona, pero otras que no se conocen tanto y que son igual de importantes. Y Pilar García de Ocio, psicóloga especializada, ¿no?, en parte perinatal e infantil, que nos va a contar pues, todo lo que puede hacer y sobre todo las principales inquietudes, ¿no?, de la familia en esta revolución vital desde la etapa bebé, que al final es algo donde obviamente seguro que surgen muchas cosas, pero el bebé sigue creciendo, ¿no?, y siguen surgiendo nuevas inquietudes. Y obviamente necesitas a alguien que te guíe y que te ayude, te dé un poquito de luz. Pues arrancamos. Si quieres, Sandra, contigo. Empezamos conmigo, muy bien. Primero, ¿cuál fue tu motivación para centrarte en el área para dedicarme a la obstetricia? Justo. Pues yo llevo aproximadamente 15 años como fisio y a raíz de quedarme embarazada y de tener a mi primer hijo en el 2014 fue cuando ya decidí un poco enfocarme en el tema del embarazo y suelo pélvico. Tuve ciertos problemas en el posparto, durante el embarazo también, y al ver que no había suficiente información, pues fue un poco mi motor para dedicarme a esto. Creo que los pospartos son complicados a veces. A nivel físico, la mujer no se encuentra bien, no siempre, ojo, hay pospartos que son bastante buenos, pero creo que la labor del fisio en este campo es importante. Es un acompañamiento bastante completo y puedes ayudar a que se encuentre mejor. Entonces, básicamente, el poder ayudar a las mujeres en esta etapa tan importante de su vida es lo que me motiva en mi trabajo. Qué bueno. ¿Qué te ha dado la maternidad? O sea, ¿cómo crees tú que te ha cambiado la visión de antes de ahora? O sobre todo, ¿no?, en la forma de relacionarte, entiendo, ¿no?, sí, con la paciente. Creo que es importante, quizá en mi trabajo, en mi profesión, el poder empatizar y llegar a la mujer como de tú a tú. Puedo entender cómo se encuentra, porque yo he pasado por lo mismo. Creo que es importante eso. Muchísimo. Muchísimo, la verdad que sí. ¿Y qué me ha cambiado la maternidad? Pues a mí me ha cambiado todo, básicamente todo. Me ha dado lo mejor, que son mis hijos, pero también me ha dado momentos de querer recuperarme, de querer tener tiempo para mí, pues como todas las mamás. Como todas las mamás. Las sombras, ¿no? Sí, que solemos decir. Yo siempre digo, un poco en plan de broma, parimos bebés y parimos culpa. Porque todo va todo de la mano. Todo es que no ha dormido bien, es mi culpa. Es que tiene gases, es mi culpa. No. O sea, creo que deberíamos cuidarnos un poquito más en ese sentido y protegernos un poquito entre todas.
Ahora, afortunadamente, ¿no? Sí que existe mucho más conocimiento de toda esta parte, que yo creo que, de hecho, muchas mamás que todavía no lo son, hay tanto que se pueden incluso llegar a asustar, ¿no? Porque también se está sacando tanto a flote lo que te encuentras después de que... Entonces, decir, a ver, si cambia mucho, ¿no? Y va a haber una vorágine, pero que no se asusten las que todavía no están en... O sea, yo volvería a pasar por ello... Todas, ¿verdad? Todas. Vamos, todas. Sin pensarlo. No, pero bueno, es sí una que es cierto que es maravilla. un cambio importante en tu vida y que gracias ahora a este tipo de centros en los que nosotras tenemos el privilegio de poder trabajar, que se abarque así estas etapas de la mujer. De una forma tan abierta, de una forma ¿no? tan, sí. Además es que, pues desde la psicología con Pilar, la matrona o la gine, en fin, abarcas un poco toda la problemática que puede generar ya sea el embarazo o el posparto, que creo que entre nosotras siempre comentamos que es más importante trabajar ese posparto. Exacto. Aún así, para tener buenos pospartos, tenemos que partir de un buen embarazo. A todos los niveles. Una buena preparación. A todos los niveles, tanto física como en este caso con la psicología o con la matrona. En tu caso, más o menos, ¿desde qué momento recomiendas que empiecen a formarse en lo que refiere a suelo pélvico y cómo hacerlo? O sea, lo suyo sería que cuando tú decides que quieres ser mamá, empezar un poco a cuidarte, ¿vale? Sí que es importante ir preparando ese cuerpo, ir preparando tu alimentación, el descanso, una vida saludable. Y una vez que te quedas embarazada, pues va a depender. Si eres una mujer activa, pues por supuesto tienes que seguir haciendo ejercicio, que está totalmente indicado durante los 3 trimestres, a no ser de que haya alguna contraindicación importante, que eso no lo diría el ginecólogo. Pero si no, vida activa y vida saludable en este caso. Si no han hecho deporte antes, que no empiecen. Si no han hecho, efectivamente, a correr maratones. Si no han hecho deporte, pues es el momento para ir empezando. Cuanto mejor vayas físicamente preparada a un parto, mejor parto vas a tener. Y esto lo vamos a traducir siempre a que si tu parto ha sido bueno, tu posparto va a ser mejor. Entonces, ese es un poco nuestro objetivo. ¿En qué semana más o menos recomiendas tú que empiece a haber ya una preparación activa de toda la parte a partir de la suelo semana 25-28 solemos hacer valoraciones ya más a nivel interno de suelo pélvico para comprobar si esa musculatura está funcionando bien, si es una mujer que sabe contraer su suelo pélvico, que sabe ubicarlo, que sabe relajarlo, que sabe hacer un pujo. En esas semanas se hace como esa valoración. Un chequeo, ¿no? Eso es. Pero el trabajo en sí importante de preparar la pelvis y el tejido se suele hacer a partir de la 32, 34. Antes de todas estas semanas, mantenerse activa. El ejercicio físico controlado y siempre un poco enfocado a ese estado gestacional, al embarazo y a las semanas de embarazo. Suele dar un poco de respeto a la parte de preparación, ¿no? Del tejido y demás, que entiendo que es algo que os pasa nosotros lo hablamos así tan alegremente, claro, pero genera respeto. Sí que es importante en semanas, ya te digo, a partir de la 32, que toda la pelvis, toda la musculatura, todos esos ligamentos cojan flexibilidad para que a la hora del parto evitemos en la medida de lo posible un traumatismo perineal, que haya un desgarro importante o podamos evitar una episiotomía si se ha estado trabajando bien toda esa zona, o que si ha habido eso, que no pasa nada, en la recuperación posparto se recupere de forma mejor y no haya tanto dolor a nivel de periné. Entonces, ahí sí que tenemos un campo de actuación importante. También metemos en ese pack al papá. Ahí puede venir a partir de la semana 35, 36 más o menos, a que nosotras le enseñemos esos masajes para que los puedan hacer en casa y complementar. Que al final, es un pequeño desbloqueo, ¿no? Poder hacerlo con alguien de confianza, al final te da un poco de... Sí, al final es un plus. Haces algo en consulta y en casa lo vas manteniendo. En cualquier caso no hay que tener miedo porque al final es algo natural, beneficioso sobre todo, tanto en el momento como a posteriori. Y una vez, después del parto, más o menos en qué momento se recomienda empezar a hacer ya valoración. Pues depende de la semana, o sea, depende del tipo de parto. Se suele hacer en la semana 6 más o menos posparto, si ha sido un parto vaginal, y en la semana 8 si ha sido una cesárea. Ahí lo que hacemos son valoraciones. Valoramos cómo ha quedado el suelo pélvico, valoramos cómo ha ido la cicatrización, en el caso de que haya habido algún traumatismo perineal, y valoramos abdomen, si hay diástasis, si sabe activar de nuevo su abdomen, si tiene una buena postura, una buena respiración. En esas semanas se valora, pero semanas antes
A los pocos días de dar a luz, si aparecen dolores o molestias, se pueden empezar a tratar. Hay veces que nos quedamos en casa con un dolor lumbar o en la pelvis, que no hay necesidad, efectivamente, no hay que esperar esas semanas. Para valorar sí, porque necesitamos ese tiempo de que el tejido se recupere y todo vuelva un poco a su sitio, pero para tratar, si hay alguna molestia, se puede tratar antes. Y no termina solo, aparte de recuperar o fortalecer en el momento inmediato del posparto. Al final, el suelo pélvico hay que cuidarlo durante toda la vida porque es responsable de muchísimas cosas que si quieres cuéntanos también tú. Sí. Bueno, pues el suelo pélvico el gran olvidado. Sí, es el gran olvidado. Gracias a Dios ahora ya está como muy de moda, se oye mucho lo del suelo pélvico. Muchas mujeres no tienen ni idea de lo que es ni cómo funciona. Entonces, bueno, pues es un conjunto de musculatura y de ligamentos que nos cierran la parte baja de nuestra pelvis y que sobre todo tiene función de sostén. Durante el embarazo está sosteniendo ese útero con ese peso. Entonces, bueno, se encuentra muy comprometido. Toda esa distensión que se genera además luego en un parto puede generar mucha debilidad y molestias. Entonces, sí que es interesante conocerlo antes de quedarme embarazada para durante el embarazo poder trabajarlo y en el posparto tener un buen control y que no haya mucho problema. Está muy ligado también, ¿verdad?, a temas de espalda. Sí. Suelo pélvico cuando hay mucha debilidad o por el contrario, cuando hay mucho tono, que también puede aparecer. Te lo digo así un poco como una contractura, ¿vale? A nivel de suelo pélvico, cuando hay mucho tono a nivel muscular, también nos puede generar dolores en las relaciones sexuales, por ejemplo, o una dificultad para vaciar la vejiga en la micción. Por el contrario, a lo mejor una debilidad de suelo pélvico, puedo tener una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, bueno, hay diferentes, según cómo esté ese suelo pélvico, puede haber diferentes disfunciones. Y en la mujer al final tenemos ciertas etapas en nuestra vida que son diferentes a la del hombre. Tenemos un embarazo, tenemos un parto, tenemos una lactancia y todo eso influye mucho en nuestro suelo pélvico. ¿Cuál es la duda más habitual o la principal inquietud que suelen tener las mamás cuando se encuentran con algo que no ha funcionado como... Bueno, generalmente hay cierto miedo. Hay cierto miedo porque es una zona donde estamos hablando que tenemos nuestra vejiga, nuestro útero y nuestro recto. Es decir, que nos puede afectar a esas tres esferas, a nuestra esfera sexual, a nuestra esfera digestiva y al sistema urinario nos puede afectar. Entonces, bueno, dependiendo de dónde aparezca esa disfunción, pues el miedo puede ser mayor o menor. Pero bueno, lo que más se suele consultar son el tema de la incontinencia urinaria por la limitación que genera. Claro, sí, por el tema de la limitación. Hay mujeres que se han acostumbrado a ponerse algún protector para salir a la calle y lo dejan pasar y no hay que normalizarlo. O hay mujeres que llevan tiempo con molestias en las relaciones sexuales y lo podemos trabajar y no hay por qué normalizar esos dolores. Pero sí, suelen ser consultas muy habituales, ¿eh? Suelen ser consultas habituales. Y así, muy a grandes rasgos, obviamente, pero consejo para que podamos hacer en nuestro día a día para fortalecer, cuidar, obviamente centrado sobre todo en la parte de preconcepción y embarazo. Pues buenas posturas, tener una respiración correcta, hacer ejercicio, buena alimentación. ¿Cómo influye la respiración? Porque se habla siempre mucho de ello. ¿Cuál es ese vínculo que existe entre el suelo pélvico y...? Pues tanto el diafragma, que es el músculo que interviene en la respiración, como el abdomen, tienen una relación directa con el suelo pélvico. Entonces, cualquier alteración que haya en diafragma, mujeres que tengan dolores en la dorsal porque ese diafragma esté bloqueado, puede generar algún problema a nivel de suelo pélvico, porque no se reparten bien esas presiones. Pilar, Sandra, ¿vosotras tenéis conocimiento de toda la parte del suelo pélvico hace 10 años, tanto como existe ahora mismo? Para nada. Cero patatero, ¿verdad? Nada, no. Yo lo estaba comentando antes. El tema de yo fui madre en el 12, vamos, mi hija tiene 11 años, la mayor, y no es que ni se oía hablar para nada. O sea, de fisio que tuviera que ver con toda la maternidad, incluso, ¿no? Hasta la respiración, ¿no? De los niños, el tema de fisio respiratorio y tal. Era, vamos, totalmente desconocido. De hecho, que es curioso, si nos remontamos a hablar de experiencia de parto con otras generaciones, la gran mayoría lo recuerdan como algo... Sí, y alucinan, porque además dicen, ¿cómo? Antes no se hacía eso, y basta que te hagan un masaje en el perineo. Sí. Y es necesario que dices, pero del suelo pélvico, ¿dónde está? ¿Dónde está? El primero o que existe. O contrae tu suelo pélvico y se quedan
¿qué tengo que hacer? ¿Pero cómo lo hago? Entonces es importante tener un poco conciencia de esa zona. En vuestro caso se trabaja bastante en equipo, ¿verdad? Si queréis contarnos un poco, porque al final, bueno, en Yami el abordaje multidisciplinar es importante, ¿no? Es vital, pero entiendo que hay áreas que están un poco más interrelacionadas que otras. ¿Sois trabajar juntas o una redirige a la otra o Eso qué es lo habitual? Yo la mayoría de las veces cuando veo a las pacientes muchas veces es por ese miedo al momento del parto, al voy a saberlo hacerlo bien. Y la mayoría de las veces es un cuerpo que está súper contraído, mujeres súper tensas. Entonces es cuando yo derivo a Sandra para esa valoración de suelo pélvico para que luego a la hora de la dilatación pues todo sea mucho más fisiológico. Más fluido. Eso es. Fenomenal. Sí. Bueno, ya que estamos, si quieres, hablando contigo, ¿en qué etapa más o menos entras tú en faena, por decir de alguna forma, como Pues la mayoría de las matrona? veces es cuando la mujer se queda embarazada. Es cierto que una matrona al final lleva desde adolescencia, porque también llevamos lo que es un poco la educación sexual, y luego nos centramos mucho en el embarazo y luego en el posparto. Tocamos un poquito de menopausia, pero es cierto que al final yo que estoy en sala de partos, la mayoría de las veces lo que veo son mujeres embarazadas, mujeres gestantes. Entonces yo las primer contacto que suelo tener con ellas es la preparación al parto, el qué tengo que hacer, cómo me tengo que preparar, esto es normal, esto no es normal, porque la mayoría de las veces pues vienen con muchísimas dudas, muchísimos miedos, que a veces es debido pues a todas las experiencias que nos cuenta gente cercana. Y al final pues cada persona tiene una experiencia y es completamente diferente porque somos personas diferentes. O sea, no hay que tener expectativas en la maternidad. Hay que fluir. Hay que fluir, sí que es verdad. Y en el parto tampoco, o sea, cada mujer es un mundo, cada parto es totalmente diferente. Pueden pasar millones de cosas Pueden pasar, diferentes, ¿no? De lo que tú efectivamente, tenías planeado en tu mundo idílico. Y viene un parto totalmente diferente, sí. Idealizamos un poco lo que es la maternidad y luego, sobre todo, el posparto, y al final hay muchas cosas que no podemos controlar, hay muchísimas complicaciones. Nos preparan casi siempre para un parto. A mí en las preparaciones al parto siempre hablo de la parte de la cesárea porque es otra forma de nacer. Totalmente. Hay muchos bebés que deciden nacer por cesárea y por mucho que hagamos o por mucho que me haya preparado, que algunas veces tenemos ese sentimiento un poco de decir, si llevo 9 meses preparándome para un parto y de repente es una cesárea. Bueno, el objetivo al final es que tu bebé esté bien, que tú estés bien. Sí. Ese es el objetivo real. Que lo disfrutes, efectivamente, pero algunas veces hay cosas que no podemos controlar. Entonces, pues bueno, es importante estar preparada para ese tipo de cambios que algunas veces en el posparto vemos pues ese sentimiento un poco de culpa de qué habré hecho, cómo me habré colocado para que mi bebé no haya podido nacer a nivel vaginal. Y pues bueno, esto es así y hay muchas cosas que no podemos controlar. Esa parte entiendo que también la trabajas tú mucho, ¿verdad? Sí, El parto esperado, lo que fue finalmente y la huella que suele dejar en... La flexibilidad, ¿no? Lo que la comenta madre. ella es un poco de... Claro, yo siempre digo, el objetivo hay que priorizar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que tu bebé nazca bien y sano. Lo demás no importa, ¿no? O sea, que si estamos fenomenal nosotras y no tienes ni un punto, ¿no?, que no te han dado y tienes una recuperación buenísima, pues fenomenal, estupendo, porque así también puedes estar mucho mejor y más tranquila con tu bebé, fenomenal. Pero si no es el caso, ¿no?, siempre hay que tener, ¿no? Siempre digo que hay muchos cambios a lo largo de nuestra vida, no solo en la maternidad, entonces siempre hay que adaptarse a todos esos cambios, ¿no? Y ser un poco flexibles, intentando preparar como nos preparamos todo, ¿no? Tenemos una serie de expectativas, tenemos nuestros objetivos, pero hay que saber priorizar lo que importa en cada momento. Yo siempre he pensado que la preparación al parto debería ser imprescindible la figura de psicólogo para anticipar un poco a lo que vas a vivir, pero sobre todo a cómo te vas a transformar, ¿no? Porque es que yo no me reconocía, o sea, ni física ni emocionalmente, o sea, y es de la madre que yo dije que iba a ser a lo que resultó, y decía, pero ¿quién es esta persona? O sea, no me conozco, o sea... que... Nace un bebé y nacen unos padres también. Sí, entonces... sí. Y eso no te reconoces y tu pareja tampoco. Tampoco, eso, por ejemplo, sí. lo tratamos también mucho en la preparación al parto. El papel de... El tema el papel de la pareja, ¿no? Claro, no te reconoces ni a ti misma, pues una persona que está externa, que no sabe ni lo que te está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante, ¿no?, el papel de los papás, ¿no?, de las parejas,
durante todo el proceso, ¿no? Un poco por saber entender qué es lo que está pasando, ¿no? Desde esos cambios físicos, es que cambiamos, nuestro cerebro cambia, ¿no? O sea, entonces ellos también tienen que entender que ese es un proceso... Esto es química pura, ya. Química pura. Hay una parte emocional, pero hay una química que es claro, ineludible. O sea, hay hormonas, hay físico y hay un nivel neurológico, ¿no? O sea, hay nuevas conexiones cerebrales que se forman para poder adaptarnos y responder a nuestros bebés, ¿no? Entonces eso... Yo creo que es un puro desconocimiento, ¿no? Realmente que simplemente nosotras como madres ya, ¿no? Un poco los papás muchas veces es como, uy, ¿no? Porque claro, el apoyar y comprender a una persona es muy importante, ¿no? En el proceso tanto del preparto como del posparto, ¿no? Mi marido mujer... decía una cosa muy graciosa cuando me quedé embarazada, decía, es un acto de fe, dice, porque tú lo estás viviendo, lo estás sintiendo, Claro. o sea, hay millones de cosas, pero yo solo puedo hacerlo a través de ti, de lo que tú me cuentas, de lo que tú... Y estaba el pobre como súper desubicado, y eso que se implicaba muchísimo, intentaba, pero es algo como muy habitual, ¿no? El sentirse un poco Se ajeno a... Sí, se como hacen un más poco conscientes pasivos. en el parto. Cuando ven realmente al bebé es cuando más conscientes se hacen Claro. ellos. Porque ellos no notan el movimiento del bebé, cómo cambia el cuerpo, Totalmente. entonces... Sí, Los vamos a ser miedos, padres, dudas, pero de momento yo sigo igual, no ha cambiado nada en mí, entre comillas, a nivel físico o emocional al principio. Entonces el posparto un poco, yo creo que ese momento un poco más complicado de adaptación, tanto para el bebé que acaba de nacer como para esos padres que acaban de nacer también. En la parte de preparación acompañé también mucho a los padres, también. A mí no es obligatorio, pero les obligo casi a venir a las preparaciones al parto porque creo que esto es un equipo Totalmente. de dos, ya puede ser el padre o puede ser la madre de ella, una persona Totalmente. que Un sea acompañante. sí, exactamente un pilar básico tanto en el momento de la gestación, que algunas veces hay esos miedos a voy a hacerlo bien, voy a ser capaz de parir, que algunas veces es lo que me preguntan, o voy a ser capaz de amamantar. Al final son procesos completamente fisiológicos. Entonces esa persona también se tiene que preparar para dar ese apoyo, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Yo pienso que a mi mujer le va a venir bien que yo la acaricie y a lo mejor lo que quiere es que esté cerquita al lado suyo respirando de forma Ni muy me hables, por pausada. favor, en este momento. Efectivamente. Entonces los padres algunas veces tienen ese sentimiento No saben cómo encontrado. hacer. Sí, ojo, he dicho esto y le ha sentado mal. Y en el posparto pues lo mismo, lo hablaba con Pilar, que hay mucha depresión posparto por parte de los padres porque ellos no han sufrido este proceso de cambio, por así decirlo. Y a nivel cerebral es lo mismo. Ellos es un poco pues la adaptación que van haciendo poquito a poco conforme van pasando los días. Entonces, a veces sufren como ese sentimiento en silencio. Sí, por porque miedo. no tienen papel, ¿no? Eso Específico, ¿no? Es como la madre es este papel y tú qué papel tienes, ¿no? Que yo siempre digo, tu papel es acompañar, cuidar y sostener a esa madre, ¿no? Sobre todo yo creo que los 2 primeros años. Sí. Claro, Sí. sí, totalmente. O sea, tú tienes que favorecer que mamá y bebé estén perfectamente, o sea, porque es verdad que al final no dejamos de ser animales, ¿no? Y el bebé Biología, está, necesita la madre. puro y duro, está en su madre, ¿no? Entonces tú tienes que favorecer el que ellos estén bien, ¿no? Y ese es tu papel principal, por lo menos eso, el primer año y medio, sobre todo sostener, ¿no? Esa diada mamá-bebé. Y ese es el papel que yo siempre digo, bueno, vosotros ya iréis entendiendo, ¿no?, qué es la paternidad, ¿no?, lo que comentaban, que claro, no sentimos nada. Sobre la marcha. Eso ya es a posteriori, ¿no? Pero es verdad que hay que darles ese papel y sí que es importante que vayan a preparaciones, que se involucren en todo este proceso, ¿no?, para que lo comprendan mejor y puedan sostener mejor, ¿no? Porque también la depresión posparto, ¿no? O sea, una mujer es más probable que pueda tener depresión posparto cuando no está sostenida. Se siente sola, se siente culpable, ha tenido un parto complicado, ¿no? Son muchos factores que hay ahí de riesgo, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una figura que te apoya principalmente, ¿no?, pues eso es otra cosa, ¿no? Y el posparto se vive de otra manera. De otra forma. ¿Qué es lo más habitual que te sueles encontrar tanto en el posparto inmediato, que si quieres, bueno, puedes contar un poco entonces depresión, en el baby blues, y luego lo que viene después, porque parece que como pasan los 6 primeros meses y primero que la mamá ya deja de existir y ya no hay ni madre ni nada, solo hay... Mamá de... Exacto, mamá de... Y luego lo que viene después, porque el bebé sigue creciendo y las dudas y... Vamos, lo que te encuentras por el camino... Claro, o sea, el posparto inmediato es un poco, ¿no? El tema de baby blues, que es muy parecido a la depresión posparto, los síntomas son muy parecidos, lo que pasa es que la limitación es el tiempo, ¿no? 15-20 días. La depresión posparto puede aparecer a lo largo del primer año.
Eso, o sea, los síntomas son iguales, pero es diferente en cuestión de tiempo, ¿no? Sí que vienen muchas mamás yo creo que se sienten mal, se sienten tristes, tienen muchas veces unos pensamientos muy negativos, ¿no? Y con mucho sentimiento de culpabilidad. Entonces, yo creo que muchas veces además solo vienen 1 o 2 sesiones y ya me estás diciendo que es normal, entonces yo ya me quedo tranquila, ¿no? Entonces... claro, al final cuando entienden que no es algo que sea raro, ¿no? Y que es normal que pase, normal, que es habitual, ya se relajan un poco, ¿no? Entonces es quitarse ese miedo muchas veces. ¿No? Sí, que la tenemos aquí todo el día como la espada de Damocles. Luego también pues pérdidas, muchas pérdidas. Aparte que yo creo que ahora duelos. Que ahora es verdad que tenemos una vida, ¿no? Que somos madres más mayores, hay mucha más prematuridad, ¿no? Hay muchos más problemas, ¿no? Entonces es más lógico tener pérdidas, ¿no? Aparte que también nos hacemos las pruebas antes, que decías, nuestras madres a lo mejor no se enteran que están embarazadas pues de 3 meses, ¿no? Esto es la primera fase, 15 días ya estás, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, claro, sabemos muchas veces que tenemos más pérdidas antes de tiempo, ¿no? Y afortunadamente no se puede empezar a hablar de ello, porque hasta hace poco era una tendencia de, bueno, pues no pasa nada, más va el mundo, eres joven, ya tal. Y la madre echa polvo, ¿y a quién le cuento, no? Esto que me está comiendo por dentro, lo mal que me siento. Claro, a mí eso me pasó. Yo hice psicología clínica y me especialicé en niños, pero el hecho de ser mamá, o sea, a mí me costó mucho. Tuve 6 embarazos, solo tengo 2 niñas, o sea... Entonces, para mí fue un proceso muy, muy complicado, ¿no? Entonces, emocionalmente, y lo que dices tú, el no tener apoyo, ¿no? El decir, es que no puedo decir todo el mundo, ya tendrás, si no pasa nada. No pasa nada, sí que pasa. Sí que pasa. Claro que pasa. Yo estoy en el fango ahora mismo. Sí, claro, o sea, es uno tras otro y no tengo, ¿no? Lo que yo llevo deseando a lo mejor, que quiero ser madre desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la maternidad empieza desde ese deseo, ¿no? De ser madre. Entonces... es verdad que yo ahí fue cuando dije, es que hay una línea continua, ¿no? Desde el deseo de ser madre hasta eso, la infancia del niño, ¿no? Es un continuo. Si la mamá está bien, vive una maternidad más tranquila, es verdad que los niños se desarrollan también mucho mejor, ¿no? Y hasta el posparto, los bebés se ven diferentes, ¿no? O sea, una madre con depresión o con ansiedad, los niños... reaccionan, ¿no? Al final transmitimos ese sentimiento, ¿no? Entonces pueden tener hasta problemas de desarrollo, ¿no? Cognitivo. Al final afecta a todo, no a nivel emocional, ¿no? Sino también a nivel de desarrollo en todas las áreas. Entonces, claro, eso es un continuo. Entonces hay que sostener desde el principio hasta lo que dices tú. Lo que pasa que es verdad que luego, por ejemplo, con los niños... yo creo que nos centramos en es bebé, ¿no? Y es bebé y luego no pensamos que pueda haber más problemas más adelante, ¿no? Parece que como que lo voy a controlar, lo que al final la maternidad, ¿no? Vas aprendiendo año tras año, van surgiendo distintas... Día a día. Sí, claro. Distintos problemas, ¿no? Que cada uno, pues oye, ha ido fenomenal el posparto, a lo mejor todo fenomenal, pero de repente que también, ¿no? Llega el coli y me vienen pues muchos niños, ¿no? Con problemas de habilidades sociales, con problemas emocionales, problemas conductuales en casa, porque ha habido a lo mejor algún problema en casa con papás separados, ¿no? O familias ahora, ¿no? Que hay muy diversas ahora mismo. Sobre todo también, ¿no? Después de la pandemia, que dice que se está viendo muchísimas repercusiones, ¿no? en los peques, sobre todo de cara a habilidades sociales, a la hora de interactuar. Sí, pero hasta, bueno, o sea, muchísima ansiedad en niños que hay, ¿no? Eso que digo, al final transmitimos un poco, claro, yo creo ¿no? que aquí es clave, ¿no? La ansiedad que vivimos como madre en los primeros años, ¿no? Pues hablar un poco de la parte del apego, que yo creo que es algo que también despierta muchas dudas, ¿no? Porque tenemos como una obsesión de quiero forjar un apego seguro y a la mínima alerta enseguida ya te asustas y piensas que algo que has hecho mal va a tener una repercusión tremenda para toda la vida. Sí, ahí aparece mucho sentimiento de culpabilidad, que digo yo, ¿no? Parece que es que el apego, el vínculo ya es esto y ya no puedo, ¿no? Restablecerlo en ningún momento o no se puede trabajar ¿no? Es que se puede trabajar. Lo que digo yo incluso, que siempre digo, esta idealización de mi bebé, me enamoro, hay veces que no existe, ¿no? Que no tiene por qué ser ese inmediato, ese enamoramiento y me vinculo y fenomenal y estoy encantada, no tiene por qué ser, ¿no? Además cuando ha habido partos pues, más problemáticos, ¿no? Entonces no pasa nada, me refiero que hay mucho tiempo, mucha vida para vincularte, ¿no? Y yo ahí insistiría mucho el tema del apego, que insisto mucho, porque también me vienen muchas mamás de es que rechaza a su padre.
Rechaza a su padre porque a lo mejor la mamá se ha volcado tanto que ha sido la única persona que cubre necesidades, Claro, ¿no? Y el entonces, papá no ha la entrado. conexión no. Y al final lo que decía antes, ¿no? Que somos animales. Entonces, yo la persona que a mí me cubre necesidades básicas de sueño, de alimentación, protección, cuidado, cariño, todo eso, ¿qué voy a hacer? Me agarro como a un clavo ardiendo, ¿no? Porque nacemos dependientes 100%. Entonces, muchas veces el padre no entra ahí. O no entra una abuela, o no entra una tía y me cierro, ¿no? A mi maternidad. Y entonces ahí hay un problema de apego. Y ¿no? muchas veces somos nosotras, ¿no? Que nos sale lo que decíamos antes. La loba está en los primeros meses desde lo quiero hacer todo yo, o sea, que nadie se acerque, que nadie le toque, todo yo. Y es al contrario. Al contrario, además que es que tú te tienes que dejar ayudar, eso sí, saber pedir esa ayuda, no es la que muchas veces, ¿no? Que te quieran claro, dar. la que tú quieres a la que es. Claro, es puede otra diferir, cosa. claro. Pero bueno, o sea, creo que es importante, ¿no? Que también entre los papás para fomentar ese apego seguro, ¿no? Que ahí cuando cubrimos necesidades básicas más de una persona, ahí todo va bien, ¿no? Y que no hay que sentirse culpable porque al final, ¿no? Que quien cuida al niño puede haber entrar mucha gente, ¿no? ¿Os encontráis mucho este momento, ¿no? De mamá loba que nos nace los primeros meses? ¿O también tenéis el polo opuesto de mamás que necesitan venir a un espacio como este, ¿no? Para tener este ratito de volver a ser yo, recuperarme, compartir, que es lo más habitual? El problema muchas veces que tenemos, que yo muchas amigas que son mamás tienen ese miedo a expresar pues ese sentimiento un poco de culpa o de hacer cosas que ellas al principio decían que no iban a hacer y luego es cierto que la realidad no tiene nada que ver. Entonces te da como esa vergüenza de decir, no soy la supermamá que yo pensaba que iba a ser. Por eso yo creo que ya mi mami muchas veces hacemos esos encuentros de mamás que están en ese mismo momento y que son ellas, pueden expresar de verdad lo que están viviendo sin que nadie las juzgue, que algunas veces hay como mucha presión social a hacer cosas porque la sociedad lo implanta, porque mi madre, mi tía lo ha hecho, sobre todo con la lactancia materna, que a veces ¿cómo no le vas a dar lactancia materna si yo he alimentado a todos mis hijos con el pecho y estáis fenomenal? Pues porque no quiero. Y a la inversa, ¿no? Sí. Haces una lactancia prolongada y es de, uy, pero si esto ya será todo agua, o sea, o tanto porteo, o sea, ese o te vas de viaje, ¿no? Con tus amigas. Dices, me voy un fin de semana, es como se te ocurre dejar a tu hijo solo, ¿no? Que le dejó con su padre, que no pasa nada, ¿no? Que su padre es una figura principal, que no hay ningún problema y yo no me tengo que sentir culpable, ¿no? Por tener momentos, ¿no? De espacio personal. Incluso aquí cuando vienen a rehabilitación en posparto, tienes a la que viene con el bebé, se tumba en la camilla y se le pone en el pecho, que me parece estupendo, que está muy bien, y la que decide, no, este es mi momento, yo vengo a hacer la rehabilitación y se queda con papá en casa. E incluso la que vive los dos momentos en el mismo día, ¿no? Porque a mí me ha pasado. O la que viene con el marido para mí, porque ya a la que te vas, pero es que como todo, me he ido ya me siento mal. Pero ahí está el equilibrio, ¿no? El tener un poco de todo. Pues estoy un rato con mi bebé y yo todo el rato tengo mi espacio. Aquí viene con el marido también y entran los dos en consulta con el bebé. Bueno, pues yo creo que al final el trabajo en equipo, lo que decía Eva, tanto durante el embarazo como el posparto es esencial. Qué maravilla. Hablábamos antes de que desde, yo calculo, ¿no? De 5 o 10 años a esta parte, que se habla muchísimo de todo en realidad, porque gracias a las redes sociales tienes a golpe de clic información de todo tipo, pero sobre todo en lo que se refiere, ¿no? A maternidad y crianza hay como un boom tremendo y hay millones de informaciones, talleres, seminarios, bundle, tienes que hacer que si primeros auxilios, que si BLV, y es bueno, ¿no? Porque tienes información, pero claro, también genera una sobreinformación. Os encontráis mucha gente que lleva con la cabeza un poco como un bombo, ¿no? Porque muchas veces también son cosas antes, que se contradicen. Yo es que he leído, pero eso es tremendo, ¿verdad? Sí, es que la búsqueda en Google. Sí. ¿Y dónde has leído? ¿Quién ha escrito ese portal? Que muchas veces es la experiencia de una familia que le ha ido fenomenal, pero es que tú eres una persona completamente diferente. Claro, tu situación es totalmente diferente. Tus hijos, tu familia, tu cuerpo, todo es que no tiene nada que ver. Entonces lo que le sirve a una persona no le sirve a otra, ¿no? Pero sí, lo de yo he leído es... Hombre, yo creo que la información es importante, lo que pasa es que tampoco hay que volverse loco. Es importante informarte tanto de qué cuidados puede haber durante el embarazo, durante el posparto, pero que no te vuelvas loco porque es que al final tu parto será diferente al de la vecina y tú tendrás otras necesidades. Entonces, bueno,
pues infórmate, pero con la mente muy abierta, muy flexible. Ser parte activa, ¿no? Que sí. es un poco el cambio que hay ahora, que antes era como que se dejaban hacer y ahora somos parte activa. Parte activa de... Un poco de información, ¿vale? Da sensación de control y te relaja, pero un poco, no... En exceso. En exceso, hay que saber confiar, yo creo, También en el confiar equipo en el de profesional, profesionales, ¿no? Que te están diciendo unas cosas y hay que confiar en lo que te están diciendo, tanto a la hora del parto, ¿no? De la matrona, de lo que te está diciendo el ginecólogo en su momento... Claro, nosotras de hecho aquí, por ejemplo, en los cursos de preparación al parto, la parte que hacemos las fisios para el tema de los pujos, la dilatación, nosotros les enseñamos a hacer unos pujos que son respetuosos con el suelo pélvico, ¿verdad? Y esta siempre es nuestra lucha entre Eva y yo. Luego viene la matrona y dice, empezamos haciendo esos pujos, pero tu bebé necesita nacer ya. Entonces necesito que lo hagas de esta forma porque para mí en este momento el suelo pélvico ha pasado como a un segundo plano porque yo me estoy centrando en el bebé. Entonces, esto es así. Pero puede que en ese momento cambie todo y digas, pero si yo llevo formándome para esto no sé cuántos meses. Que con esos pujos no seas capaz de sacar al bebé y haya que hacer otra técnica. Entonces, bueno, mente muy flexible. Yo te voy a dar toda la información, pero luego el día del parto habrá otra circunstancia y ahí ya es el campo de la matrona o del ginecólogo. También creo que es muy importante saber elegir. Por ejemplo, aquí en Madrid hay un abanico inmenso de posibilidades. Cada hospital es completamente diferente. Unos nos ofrecen un parto en bañera, un parto sin epidural. Entonces, bueno, al final yo creo que cada paciente tiene un profesional con el que tú te tienes que sentir segura y que sepas que todo lo que decidan es por vuestro bien. Que algunas veces vienen con ese miedo de... pues volvemos otra vez a esa violencia obstétrica. ¿Qué tal? Claro, y ponemos en duda que me han hecho una cesárea porque sí. Y ya no se hacen las cosas porque sí. Si se hacen es porque de verdad compromete a la salud de tu bebé o a la salud de la madre. Claro. Entonces muchas veces tienes ese sentimiento un poco de culpa o de que no se ha respetado su decisión y es cuando viene pues mucho ya la depresión posparto. Claro, de esa rigidez, ¿no? Es decir, es que es así lo que yo tenía y al final no confío, ¿no? Es que claro, es que el equipo de profesionales tú te puedes estar centrada en tu cuerpo, en prepararte, pero el día pero te tienes en que cuestión dejar hay que dejarse, ¿no? Hay que dejar confiar, que te den toda la información posible, que tú preguntes y te contesten, pero está claro que ahí ya el trabajo es otra persona, ¿no? Cada uno tiene su área, ¿no? Entonces, claro, ahí voy, que tú a lo mejor eres contable y te dedicas a una cosa, no vas a entrar a otra, ¿no? Aquí cada uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Y es su trabajo y hay que confiar en eso, ¿no? Confiar, sobre todo, y fluir, ¿no? Que al final yo creo que es lo principal, el ser flexibles y... Porque además yo creo que desde el momento que te quedas embarazada es una sucesión de etapas, todas diferentes y no te puedes cerrar a la anterior, o sea, van cambiando. Y al final, bueno, lo maravilloso de un espacio como este es que puedes venir aquí a fluir y a compartir sin sentirte nunca juzgada, ¿no? Que es un poco el miedo que tenemos a veces las madres. Incluso cuando eres tú misma la que te juzga, pues aquí vas a tener a alguien que te va a decir... relaja, disfruta, sobre todo. Bien, ¿no? Yo creo que eso está bien. Sí, yo creo que es lo que necesitamos oír, efectivamente. Lo estás haciendo bien, si todo va bien, ¿no? Que muchas veces dudamos mucho de nosotras mismas. Nos cargamos. En nuestro último directo justo hablábamos también con un pediatra y al final yo creo que él dijo una frase que es verdad, de el simple hecho, ¿no?, de preguntarte si lo estás haciendo bien ya dice mucho de tu capacidad como madre padre, porque al final te estás cuestionando y estás intentando mejorar y hacer las cosas bien. Así que bueno, deberíamos intentar aferrarnos un poco a lo sencillo y dejar de comernos tanto la cabeza. Fenomenal, pues millón de gracias, chicas. Ha sido un placer hablar con vosotras y que nos contéis un poquito de cada una de vuestras áreas y bueno, todas las dudas que pueda tener el público a través de vuestra web pueden contactar con vosotras y la vais a poder seguro que guiar y acompañar. Muchísimas gracias. Esperamos que te haya gustado y te resulte útil. Te acompañamos en las diferentes etapas y necesidades de vuestros hijos. Reuteri, tranquilidad desde el primer día. Llegó el verano a The Home Depot y lo llevamos hasta la puerta de tu casa con entrega el mismo día en miles de productos. Escoge entre una sopladora inalámbrica de 40 voltios Ryobi con más de 75 minutos de duración o una recortadora de 40 voltios Ryobi con 1 hora de duración. Cualquiera a solo $159.
Disfruta de más proyectos este verano con The Home Depot. Haces más, logras más. Ordena artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.